¿Y si te dijera que una de las primeras ideas de que podríamos vivir dentro de algo parecido a una Matrix no nació en una película, ni en un laboratorio, sino en la mente de un escritor de ciencia ficción, después de ver un simple colgante con forma de pez? Porque esta historia empieza así. Una tarde aparentemente normal, una casa cualquiera, un pedido de medicamentos y un golpe en la puerta. El hombre que abrió aquella puerta se llamaba Philip K. Dick, un escritor que llevaba años imaginando mundos extraños, mundos donde los androides no sabían que eran androides, donde los recuerdos podían implantarse en la mente, donde la realidad podía ser una ilusión creada por una máquina. Pero ni siquiera él imaginaba que algo así podría ocurrirle en su propia vida. Aquella tarde de 1974, simplemente esperaba un medicamento que había pedido. Nada fuera de lo normal. Una repartidora llegó a su casa. Cuando abrió la puerta, todo parecía completamente cotidiano, hasta que vio algo curioso. La chica llevaba un colgante, un pequeño pez dorado, un símbolo antiguo, el Ixis, el símbolo que los primeros cristianos utilizaban en secreto durante la época del Imperio Romano. Ella apenas lo mencionó al entregarle el paquete, pero justo en ese momento ocurrió algo extraño. La luz del sol golpeó el colgante, y el reflejo le dio directamente en los ojos. Un destello, solo un instante. Pero para Philip K. Dick, aquello no fue un simple reflejo. Años después describiría ese momento como algo completamente diferente. Según él, lo que vio fue una especie de rayo rosado. Pero no lo describía como luz. Decía que era información, como si una descarga hubiera entrado directamente en su mente, como si alguien hubiera encendido algo dentro de su cerebro. Y entonces ocurrió lo más extraño de todo. De repente comenzó a recordar cosas, pero no recuerdos normales, no recuerdos de su infancia, no recuerdos de su vida, sino recuerdos que no deberían existir. Lenguajes antiguos, símbolos que jamás había estudiado, imágenes de una ciudad que no pertenecía al presente, Roma, la Roma del siglo I. Durante los días siguientes las experiencias continuaron. Patrones geométricos aparecían en su mente, visiones, ideas complejas que surgían de la nada, pero lo más inquietante no era lo que veía, era lo que sentía. Philip K. Dick comenzó a tener la sensación de que su mente ya no estaba sola, como si otra inteligencia estuviera pensando junto a él, como si algo o alguien se hubiera conectado a su cerebro. Y lo que esa inteligencia parecía transmitirle era una idea muy concreta, una idea que décadas después se volvería increíblemente famosa en Internet, que la realidad que vemos podría no ser la verdadera. Según sus propios escritos, esa inteligencia le mostró algo perturbador, que el mundo moderno podría ser solo una capa superficial, una especie de fachada, una proyección, y que en realidad el Imperio Romano nunca había desaparecido del todo, que el tiempo no era lineal, que distintas épocas podían superponerse como capas de una misma realidad, como si el mundo funcionara de forma parecida a un sistema. Durante semanas, Philip K. Dick comenzó a escribir obsesivamente sobre lo que estaba viviendo, página tras página, miles de páginas, intentando descifrar qué era aquello, intentando entender qué había ocurrido aquella tarde frente a su puerta. A esa inteligencia empezó a llamarla de muchas maneras. Dios, una mente cósmica, una inteligencia alienígena, un sistema universal de información. Pero el nombre que acabaría utilizando con más frecuencia era uno muy extraño: Valis, un acrónimo que significaba algo así como Sistema de Inteligencia Viva, Activa y Basta. Según su teoría, Valis sería una especie de red de inteligencia que podría comunicarse con los seres humanos, no mediante palabras, sino mediante símbolos, imágenes, recuerdos y algo que él llamaba anamnesis, un término antiguo que significa algo muy concreto, recordar algo que ya sabías, pero habías olvidado. Y aquí es donde su teoría empieza a ponerse realmente inquietante, porque según Philip K. Dick, los humanos no nacemos completamente en blanco, sino con una memoria bloqueada, como si nuestra mente fuera un sistema al que se le ha borrado la información. Pero a veces, algo puede despertar esos recuerdos, un símbolo, una imagen, una palabra, o incluso el reflejo de un simple colgante. Con el paso de los años, esta historia comenzó a circular cada vez más en Internet. Foros, blogs, Reddit, hilos virales, usuarios conectando aquella experiencia de 1974 con teorías modernas sobre simulaciones, sobre inteligencia artificial, sobre la idea de que el universo podría estar formado por información.
Y lo curioso es que muchas de las novelas que Philip K. Dick había escrito años antes parecían hablar exactamente de eso, de mundos falsos, de recuerdos implantados, de realidades que se desmoronan cuando alguien empieza a recordar. En uno de sus discursos más famosos, llegó a decir algo que hoy suena increíblemente familiar, que vivimos dentro de una realidad programada, y que la única pista que tenemos de ello son los pequeños fallos que a veces aparecen, los llamados glitches, momentos en los que algo no encaja, momentos en los que sentimos que ya hemos vivido una situación, déjà vu, recuerdos imposibles, historias que parecen repetirse una y otra vez a lo largo del tiempo. Según su interpretación, esos momentos serían pequeñas grietas en el sistema, pequeños errores en la simulación. Pero hay otro episodio de aquella época que todavía hoy desconcierta a muchas personas. Una noche, mientras estaba en casa, Philip K. Dick sintió algo extraño, como una certeza repentina, una información muy concreta, que su hijo pequeño tenía un problema médico grave que aún no había sido detectado. Sin saber muy bien por qué, decidió llevarlo inmediatamente al hospital. Cuando los médicos lo examinaron, confirmaron exactamente ese diagnóstico, una hernia peligrosa que necesitaba ser tratada de inmediato. Según los médicos, si no lo hubieran detectado a tiempo, el niño podría haber muerto. Para Philip K. Dick, aquello fue otra prueba de que algo se estaba comunicando con él, algo que le estaba enviando información, algo que sabía cosas que él no podía saber. A partir de ese momento, su obsesión por entender lo ocurrido creció aún más. Durante años escribió miles de páginas intentando descifrar el misterio, intentando comprender qué era realmente Valis, una inteligencia, un sistema cósmico, una mente universal o algo aún más extraño, algo que siempre ha estado aquí, observando, aprendiendo, esperando. Porque si su teoría fuera cierta, si de verdad vivimos dentro de una especie de sistema, entonces la pregunta más inquietante no sería quién creó la simulación, ni siquiera cómo funciona. La verdadera pregunta sería otra: ¿por qué nuestra memoria fue borrada? ¿Por qué olvidamos? ¿Y qué pasaría si algún día algo despertara esos recuerdos? Tal vez por eso esta historia sigue fascinando a tanta gente décadas después. Porque en el fondo toca una sensación que muchos hemos tenido alguna vez, la sensación de que algo en el mundo no termina de encajar, que a veces la realidad parece demasiado perfecta, demasiado artificial, demasiado programada. Y quizá por eso aquella escena sigue siendo tan inquietante. Una puerta que se abre, una repartidora, un símbolo antiguo, un reflejo de luz y un escritor que después de ese momento empezó a sospechar que la realidad podría no ser lo que parece.